Hola amigos, bienvenidos a Expresión Libre, qué bueno que nos acompañan, un placer compartir con nuestra audiencia durante la próxima media hora. Gracias por sintonizarnos aquí en nuestro estado, donde se genera la señal de televisora del Táchira, también nuestros estados hermanos Apure, la zona del Alto Apure, el estado Zulia con la zona sur del lago de Maracaibo y nuestros apreciados vecinos en el norte de Santander en Colombia. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Recuerden que pueden seguirnos en redes sociales, estamos allí en pantalla nuestra cuenta en Twitter y en Instagram nos pueden encontrar como Expresión Libre Piso TRT. Les recordamos que nuestros programas no son en vivo, estamos grabando y hoy vamos a conversar con el profesor Pedro Morales, él es presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, nuestra UNED, y con él vamos a conocer un poco acerca de las actividades que está realizando esta casa de estudios superiores en esta situación que vive Venezuela en los últimos días. Bienvenido, profesor, siempre un placer poder conversar con ustedes y con este gremio tan importante para el país, ¿no? El gremio de profesores universitarios, los formadores de nuestros profesionales y de todos esos valiosos formadores de cerebro que lamentablemente hemos tenido una fuga masiva en los últimos años en nuestro país, muy triste porque nuestras universidades se han caracterizado por su excelencia. En estos momentos la Universidad del Táchira ha comenzado con una serie de foros. Estábamos conversando, este programa será transmitido día martes, pero ya lunes y martes ustedes han estado realizando foros allá en la Casa de Estudios, ¿cierto? Sí, bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad de estar aquí en tu programa y de dirigirnos a toda tu respetable audiencia, sobre todo en estos momentos tan críticos pero históricos para Venezuela. Como todo en la vida y en particularmente le ha tocado en este caso a nuestro país, pues lo que estamos viviendo, nosotros tenemos muchísima fe que no obstante de la grave crisis, porque es una grave crisis que ya rebasa de lo que pudiera haberse pensado hace años, no obstante de haberse hecho pronóstico al respecto. Pero no obstante esa grave crisis, bueno, nosotros tenemos una gran esperanza de que a la final de cuentas la sensatez, porque aquí aparece el elemento sensatez, por parte del gobierno de este régimen político-económico que nos ha estado gobernando en los últimos años, que regrese la sensatez. La sensatez en lo político, la sensatez en lo constitucional, la sensatez en lo económico. Debo decirles que yo soy de profesión economista y pudiéramos hablar muchísimo de economía y de la insensatez de que el gobierno ha incurrido. Sin embargo, ya lo económico rebasa las líneas, ¿sí? Y usted plantea en cierta forma la importancia de las universidades. Este gobierno, dentro de su política de la insensatez, ha dejado a un lado, ha marginado o ha querido destruir o desconocer lo que es la universidad y entre la universidad lo que es la educación, la excelencia educativa, que son las bases fundamentales para que cualquier país salga adelante. Cuando hablamos de insensatez de parte del gobierno en cuanto a su política educativa, nos estamos refiriendo a eso. De una manera que uno no entiende, ha marginado a la educación, ha marginado a los educadores, ha marginado a los docentes, ha marginado todo lo que representa el sector universitario. Simplemente, sin embargo, hay una gran complejidad detrás de ello, con la estrategia de tratar de marginar, de destruir, de quitar cualquier elemento, en este caso una institución universitaria que le hace frente, pero de una manera institucional, porque nosotros cuando nos expresamos, nosotros cuando manifestamos nuestra voz de protesta cívica, lo estamos haciendo con la finalidad de reorientar el país, porque muy claro la dice nuestra ley de universidades. Las universidades tienen el papel fundamental de reorientar el camino del país. Y nosotros hacemos presencia, nosotros manifestamos, nosotros expresamos, nosotros agotamos todas las instancias habidas. Sin embargo, encontramos al frente, lamentablemente, y aprovecho este programa para hacerle un llamado de atención a las autoridades del gobierno regional, a las autoridades nacionales, para que más allá que nos desplacen, ténganos en cuenta en las conversaciones, en el diálogo, en buscar soluciones. En días pasados, que aunque no quiero caer en ese terreno porque no quiero caer en la trampa, pero en días pasados se daban unas declaraciones en contra de la Universidad del Táchira en particular, que nosotros estamos fomentando la paralización y estamos fomentando la inestabilidad del país incluso,
cuando nosotros hemos agotado todas las instancias para dirigirnos precisamente a ellos. La universidad que ha estado abierta, porque la universidad sigue abierta, pero lamentablemente esta situación que ha propiciado el mismo gobierno, donde hay inseguridad, donde hay inestabilidad, donde ya se atenta con la misma integridad de las personas. Nosotros queremos estar en una actividad de docente, nosotros queremos estar en actividades administrativas y en lo que representa la academia, pero resulta ser que si abrimos la universidad, si llamamos a clase, existen elementos, individuos que se involucran en la universidad entonces para generar conflictos. Y entonces así, de buenas a primeras, aparecen ciertos grupos del sector de las Fuerzas Armadas, no hablemos de la institución de las Fuerzas Armadas. De sus vecinos, de mi parte, están ubicados muy cerca de mi parte de nuestra parte, la universidad tiene el mayor respeto a lo que representa la institución de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, hay unos individuos, unos ciertos grupos de esas Fuerzas Armadas que de manera violenta entran a nuestra universidad a atacarnos, a dispararnos y a atentar con todo lo que representa tanto el patrimonio universitario como la persona. Entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es resguardarnos. Se suspendieron las actividades docentes, pero por el resguardo de nuestros muchachos. De la integridad. Del personal y de los estudiantes, ¿no? Entonces, profesor, un tema económico que quiero aprovecharlo con usted. Este modelo que se ha ido inventando sobre la marcha, porque se habló mucho de pues un modelo específico, ese llamado socialismo del siglo XXI, que era como una mezcla de muchas tendencias, de muchas ideologías. ¿Cómo podemos calificar lo que ha vivido Venezuela en materia económica estos 18 años? No, mira, hace rato lo hablaba, la insensatez, ¿bien? Porque aquí no se necesita ser economista o un especialista en el área de la economía y la finanza. Pero ya, me están indicando que tenemos que ir al corte y no quiero que esta respuesta me quede cortada, profesor. Vamos a hacer la primera pausa más bien y al regreso pues podemos escuchar más ampliamente su respuesta. Ya venimos, amigos, no se vayan. Sí, por favor. Regresamos a Expresión Libre. Gracias por continuar con nosotros. Conversamos con el economista Pedro Morales, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad del Táchira de Laurel. Profesor, antes de irnos al corte, le planteaba la interrogante de qué es esto en materia económica que estamos viviendo en Venezuela. Nosotros hemos ido adaptándonos a diferentes cambios, a este control monetario que nos ha llevado, ya hemos perdido la cuenta de los modelos, DICOM, SICOM, CICATA, han salido cualquier cantidad de modelos que se han ido improvisando en la medida en que lo va necesitando el gobierno nacional. ¿Qué es esto que vivimos nosotros económicamente? Mira, es muy preocupante la actual situación porque esta situación del proceso constituyente, la situación de ilegalidad, de pasar por encima de los derechos fundamentales y que nos ha puesto a todos los venezolanos como a la defensiva, ¿cierto?, en proteger nuestra Constitución, la cual debemos protegerla de valer. Sin embargo, no le estamos prestando atención al un grave problema que tenemos, que es el económico, ¿no? Y ahí vamos a mi competencia particular. Es decir, el país no está produciendo, el país, sino cuando uno analiza una de sus principales variables, que es el Producto Interno Bruto, bueno, ese Producto Interno Bruto, que no es otra cosa que la producción conjunta de todos los venezolanos, bueno, eso viene en capa caída. No se está produciendo y eso lo vemos, porque ¿qué es lo que vemos en nuestra actividad? Lo que estamos viendo es que negocios que a duras penas abren, pero simplemente lo que se hacen es comercializar en productos que no se están generando en el país. Ustedes lo saben, mi estimada audiencia, ¿cierto? Entonces se está experimentando en función de que no se produce, aparece un elemento sumamente peligroso que es la inflación. Sobre la inflación, este gobierno se ha encargado de esconder las cifras, de no mostrar las cifras. Y aun que en el año pasado cifras también... Aunque es obligatorio, ¿no? Además. No, es un obligatorio. Es decir, nosotros tenemos el derecho de darnos esa información porque es un indicador para la toma de decisiones. El gobierno de manera deliberada, lamentablemente, ha escondido esas cifras. Y entonces podemos estar hablando... No necesitan ustedes ser economistas para saberlo, pero estamos hablando de inflaciones que van a superar el 3.000% este año.
Pedro, estás exagerando. No, es que eso es lo que estamos viendo. Antes se manejan, valga la aclaratoria, en teoría económica se maneja la diferencia entre inflación y especulación. ¿Sí? La especulación se dice, bueno, que el incremento de precios es una situación coyuntural, la inflación es un incremento sostenido de los precios. No, en la actualidad se confunden ambas cosas, entonces el proceso especulativo se confunde con la inflación y bueno, se experimentan incrementos de precios soberbios. Pero aparece entonces dentro de la inflación y la falta de producción o la caída de la producción nacional, bueno, lo que está en presencia es un empleo no productivo. El régimen, el gobierno también se ha encargado de llamar hacer una fiesta, que valga la expresión coloquial, para decir que aquí se está generando un pleno empleo, se está generando empleo. Aquí lo que se genera, si es que se genera, es un empleo no productivo. Este tipo de mercado que nos ha surgido, estuvimos con los bachaqueros, nosotros vemos cómo los establecimientos ya formados, que tienen sus empleados formales, que importan, que pagan su guía de movilización, que tratan de llevar el producto, son sancionados, son multados, son revisados frecuentemente, pero vemos como en otros lados de la ciudad, incluso en puestos aduaneros, se consiguen gran cantidad de productos, usted los puede llevar al detalle, los puede con un sobreprecio exponencial, y no hay sanciones, no hay castigo. Ha surgido como este nuevo comercio parásito porque no produce, porque no invierte, solamente es un mediador que se está llevando una gran tajada, pues en detrimento de la población sin que no ocurra absolutamente nada. Observa que tú estás planteando un problema de fondo. Ojalá que me entiendan lo que voy a decir todos. Se armó, es decir, nos pusimos todos a la defensiva con la intervención que el gobierno nacional hace sobre la Asamblea Nacional y, bueno, la alarma porque se quebró el hilo constitucional, pero resulta que el hilo constitucional viene rompiéndose progresivamente desde hace más de 18 años. Dicen que 18 años, no, antes de los 18 años, antes de aparecer el gobierno, entonces las tentativas acerca de irrumpir sobre el Estado constitucional de derecho. Y entonces mencionamos hace rato lo de la información. La información es un derecho fundamental establecido en la Constitución Nacional. No nos pueden esconder la información. Claro. Pero está planteando otro tema muy relacionado con lo que es el poder adquisitivo de los venezolanos. Hay un artículo, por ejemplo, el artículo 91 de la Constitución Nacional, que habla sobre el salario mínimo vital, es decir, aquella remuneración que debemos tener los venezolanos, que por lo menos cubra el mínimo de lo que es la canasta básica alimentaria. Entonces, si tú no tienes información oficial acerca del indicador que te mide la inflación, no puedes medir entonces lo que vale la canasta básica, y si no tienes la canasta básica no puedes determinar un digno para los venezolanos. Entonces esa tergiversación genera atenta con los derechos fundamentales, ¿sí?, de que recibir un ingreso digno para satisfacer las necesidades del venezolano. Entonces lo que se promueve es que ciertos sectores, ciertos grupos salgan beneficiados de esta política insensata del gobierno. Cuando nosotros, siendo objetivos, con el mayor respeto, aquí no quiero entrar en polémica con nadie, pero ¿quiénes son los que sustentan el gobierno a nivel nacional? ¿Quiénes son? Esa cantidad de sectores que no pasa del 20% de venezolanos que se están enriqueciendo vía ese negocio especulativo que les chaqueros, ¿cierto? Vía contrabando de extracción, llámese gasolina, llámese billete, llámese cualquier cosa. ¿Quién es? ¿Es Juancho Pueblo? No, no es Juancho Pueblo. Son sectores muy ligados y esto lo podemos demostrar académicamente, ya que somos universitarios, porque aquí no venimos a especular. Claro. Académicamente podemos demostrar que un sector que no pasa del 20% de venezolanos son los que se están aprovechando de esa política insensata del gobierno y que a la final de cuentas, son los que promueven todo este desorden, toda esta anarquía en el país. Este lunes hicimos que yo no llamar plantón, aunque así se ha como institucionalizado, ¿no? Los plantones que están haciendo el pueblo soberano venezolano. Yo quiero darle un nombre más constitucional.
es porque lo del plantón no es otra cosa que hacer valer nuestra Constitución a través del famoso artículo 350. Cuando nosotros vamos a la calle, en cualquier son cívico, pacífico, estamos haciendo uso o estamos aplicando el artículo 350. La desobediencia que este gobierno ha institucionalizado de la Constitución y nosotros le estamos respondiendo. No estamos de acuerdo con esa manera. Este lunes, cuando hicimos esta protesta constitucional en los alrededores de la universidad, vimos como que inmediatamente a que nosotros de manera cívica en los alrededores de la universidad frente a la Sogata, bueno, todo un contingente de compañeros, respetados compañeros de las Fuerzas Armadas, pasaron en son de amenaza, en son de provocación, ¿cierto?, ante una protesta cívica. Entonces, no, yo quiero ser para concretar la idea. Sí, para concretar la idea. Nosotros, los universitarios, y en este caso la PUNED, Pedro Morales, lo que estamos haciendo hincapié, en primer lugar, que tenemos que agotar todas las instancias posibles que nos ofrece la Constitución. Pero por otro lado, si tenemos que parar, ir en cualquier escenario para exigirle a este gobierno que deje de estar violentando, nosotros lo vamos a hacer. El intelecto siempre asusta y el miedo es libre, profesor. Vamos a hacer una nueva pausa. Al regreso vamos a seguir conversando sobre esta posición que va a asumir el gremio universitario en el país. Ya venimos. Regresamos, gracias por continuar con nosotros. Nos acompaña el profesor Pedro Morales, economista, presidente de APUNED. Estamos en nuestro último segmento. Profesor, ¿cuál va a ser el papel de la universidad? ¿Van a seguir ustedes resistiendo, orientando? Por lo general siempre hemos visto que en los países progresistas, los países desarrollados, hay un vínculo muy fuerte, ¿no?, entre gobierno y universidad. Lamentablemente eso no ha pasado en Venezuela en los últimos años. Mire, yo aprovecho estos minutos que quedan del programa para destacar algo. Mira, la universidad se caracteriza, la universidad se caracteriza por la universalidad del pensamiento, y por eso se llama universidad. Eso quiere decir que todos los universitarios tenemos la posibilidad de poder expresar nuestras ideas, no solamente en las afueras de la universidad, en lo interno. Y esto lo quiero acentar porque en función de estas declaraciones del gobierno regional acerca de la actuación de nuestra universidad, se ha generado como que nosotros estamos divididos y diferenciados en la universidad. Llámense autoridades con el gremio profesoral. Para nada. Nosotros lo que hemos tenido somos posturas diferentes, que nos diferencian sobre tal o tal situación, pero más nada. Los universitarios estamos muy claros de nuestra responsabilidad. Y estamos de manera contundente diciéndole a nuestra sociedad tachirense que ante esta situación de anarquía, de desorden que el gobierno, el régimen ha propiciado, que se alimenta de ese desorden, la Universidad del Táchira, en particular, que me corresponde hablar a mí, está muy centrada en su deber. Y cuando hacemos determinada acción, por ejemplo, el Consejo Universitario de Universidad introdujo un recurso de nulidad al decreto presidencial que activó el proceso constituyente. Eso le corresponde a la universidad. Aquí no es una cuestión que estamos ejerciendo posturas políticas, es una responsabilidad de los universitarios, en este caso el Consejo Universitario, ejercer acciones de ese tipo, así como la que pueda acometerse la Asociación de Profesores. Siempre en el bien, no solamente de la universidad, porque a veces nos confunden que la universidad está allá en Paramilla y que interesa la problemática del Estado. No, nuestro accionar es para tener una proyección favorable a la sociedad tachirense y a la sociedad venezolana. Y nosotros estamos incursionando no solamente a nivel nacional, a nivel local, sino a nivel nacional. Y quiero finalizar con esto. Por ejemplo, en el caso de la PUNED, en la actualidad ha tomado un papel de liderazgo a nivel de FAPUT, a nivel de las asociaciones de profesores, donde hemos presentado una propuesta de estructura salarial y demás beneficios laborales, no solamente para los profesores, sino para todos los trabajadores. Eso ha generado ciertas disputas a nivel de la misma FAPUT y a nivel del país en general, porque quizás están preocupados que nosotros estamos aspirando beneficios
constitucional. Sin embargo, quiero aprovechar estos últimos minutos para decirle que nuestra labor en todo caso es, con esa propuesta salarial, es mostrarle al gobierno, a través de los métodos y los criterios que están planteados, académicos, profesionales, que están completamente equivocados en su política universitaria, en su política salarial, en sus beneficios laborales, y que han atentado en contra de los derechos fundamentales de los trabajadores universitarios y del sector estudiantil. Porque el sector estudiantil, por supuesto, ellos siempre demandan que son los más afectados. Y ahorita el sector estudiantil está como dividido, los que quieren regresar a clase y los que no quieren regresar a clase. Yo quiero decirle a ese querido sector estudiantil que la universidad está abierta, que estamos haciendo las conversaciones dentro de nuestra universidad para que la universidad llame a actividades. Pero también queremos hacerle un llamado a nuestras autoridades regionales, el gobierno nacional, que nos sentemos. Porque nos abrimos la universidad, pero es el mismo gobierno a través de ciertos sectores que hacen que la universidad se convierta como en un foco de disturbio y de alteración, cuando son algunos miembros del gobierno nacional que propician esa situación. A mis estudiantes, tengan mucha fe. A mi hijo, tengan mucha fe. De esta situación vamos a salir adelante, porque todos los venezolanos, hoy más que nunca, estamos unidos para defender nuestra Constitución. Porque ese proceso constituyente que inició el gobierno nacional es completamente ajeno a la legalidad. Y nosotros tenemos la razón. Y cuando decimos nosotros, no es Pedro Morales en la PUNE. Somos nosotros los venezolanos, los que están allá y los que están aquí, que lo que queremos es vivir en paz. Así como la Vinotinto ayer, el domingo, nos demostró que a través del trabajo, a través de la unión, a través de la transparencia y el mucho sacrificio que mostraron nuestros muchachos y Rafael Dudamel, a la cual le mando un cordial saludo y mi respeto, demostraron a todos los venezolanos que sí es posible unirnos, licenciada, porque el domingo estábamos más de 30 millones de venezolanos pendientes de lo que hiciera nuestro Vinotinto, y lloramos, porque lloramos esa derrota, pero también muy orgulloso, y se nos abrió la esperanza de que vamos a salir adelante, no obstante de la insensatez. Muchísimas gracias, profesor. Un placer conversar. Muchas gracias a usted y disculpe lo emotivo. No, un placer. Amigos, gracias por acompañarnos como siempre. Los espero en una próxima emisión de Expresión Libre.